Vamos a hablar hoy de ambientes virtuales de aprendizaje. Importante tener claro que dentro del sector educación ya hablamos de ciertas modalidades. En la medida que ha transcurrido el tiempo, pues digamos que hemos conocido el concepto de la modalidad presencial, que es la que recurrimos todos cuando asistimos al centro educativo, a cualquier institución. Esa es una presencialidad. En algún momento se habló de un concepto de semipresencialidad, como también se habló del concepto de educación a distancia. Pero ya desde que digamos que se creó el Internet, de que tenemos acceso al Internet, a páginas web, a plataformas, se consideró desde el inicio un concepto que es el e-learning, que es el electronic learning, o lo que comúnmente conocemos como educación virtual. Los seres humanos tendemos a generalizar las cosas por facilidad, porque la sinapsis del cerebro, el cerebro tratando de a veces ahorrar energía, pues hace una sinapsis que trata de asimilar muchas cosas a la vez, pero pues las simplifica. Entonces, nosotros llamamos la educación virtual específicamente a la que se considera como dice la sigla y como se dice la frase en inglés, el electronic learning. Regularmente son clases asincrónicas, son clases, son contenidos que no necesariamente necesitan que coincidamos los docentes con nuestros estudiantes, sino que pues, se crean unos contenidos. Anteriormente eran contenidos solamente de lectura para descargar documentos, resolver documentos, subir en la plataforma, resolver dentro de la plataforma de evaluaciones, que casi siempre se han podido generar evaluaciones que pueden ser parametrizadas, es decir, yo coloco diferentes tipos de preguntas y a ese diferentes formas de preguntas, yo ya tengo unas respuestas que el sistema ya en su forma automática terminada, le podemos hasta poner ciertos términos de tiempo y terminada la evaluación le puede generar de una vez, digamos que el resultado, y dependiendo del resultado lo puede dejar pasar de una unidad a otra, de una sesión a otra, dependiendo de eso, o le genera la oportunidad porque regularmente dice que debe superar el 70, el 80% y si no la supera, pues le puede generar una nueva oportunidad para resolver. Importante porque es de la forma como de ir midiendo ese proceso. Entonces, electronic learning o el e-learning o lo que conocemos normalmente como educación virtual. Hoy día, de forma estratégica, ya se llaman programas educativos de autogestión. Pues en la medida que van avanzando las cosas, de que se van introduciendo dentro del mercado ciertos conceptos, de que la misma tendencia se consolidó, gracias a la pandemia se consolidó un poco más esa tendencia que iba en ascenso hacia la educación virtual, entonces se consolidó y ya de forma estratégica para cambiar un concepto, lamentablemente, no sé por qué, yo no logro entender por qué los seres humanos a veces tendemos a categorizar las cosas y a evaluarlas, entonces aún le preguntan a la gente, ¿y es virtual? Como si siendo virtual no fuera válido, no fuera de buena calidad. Sí, entendemos que hay una plataforma muy conocida por ahí que a veces tenía unos contenidos no muy buenos, muy desactualizados, entonces la gente tiende a devaluar o restarle valor a eso, o por el hecho de que sea gratuito no tiene algún tipo de valor. Lamentablemente eso ocurre en Latinoamérica. Los latinoamericanos y específicamente los colombianos tendemos a devaluar las cosas por el mismo sentido de que sea gratuito. No, recuerdo yo con una charla con un capacitador americano que queríamos en algún momento, como digamos que impactar socialmente, porque no solamente buscar algún tipo de retribución tiene que ser económica, sino un impacto social a la comunidad. Entonces me dijo, hombre, nos decía, es importante ponerle un valor, no, pero que queremos hacer grande. Y digo, yo se lo digo porque soy externo a estos procesos y realmente en Colombia la gente no valora. Esto hay que ponerle un valor, 5 o 10 dólares. Pues obvio, al cambio y para que la gente valore. Y aún así hay gente que a pesar de que hagas inversión o no asiste o no le presta la atención que debería hacer, entonces es importante, realmente sucede. Entonces, hoy en día, gracias a la tendencia, gracias a la consolidación que nos ha ayudado el Internet, ha consolidado muchas cosas que venían la tendencia en el concepto del, digamos que el marketing a través de Internet, de los negocios a través de Internet, de las compras de Internet y mucho más
hoy en día en la capacitación a través de Internet. Seguimos como a la expectativa de decir que regresamos a una normalidad, pero pues digamos que no hace esa misma normalidad porque muchas cosas de alguna manera llegaron para quedarse, para mejorar muchos procesos. Entonces, hablar de semipresencialidad, también de alguna manera podíamos hablar que era el B-Learning. En algún momento algunas personas asociaban la semipresencialidad con el concepto B-Learning, que es la sigla del Blended Learning, que es el aprendizaje combinado. ¿Combinado en qué? En las dos modalidades, tanto en la forma tradicional, como lo hacíamos en un salón, en un auditorio, pero con apoyo en unos contenidos en plataforma. Entonces, tenemos la combinación de clases asincrónicas, lo que ya está pregrabado, está preescrito, está trabajado en la plataforma, con el trabajo sincrónico en vivo y en directo, de forma tradicional en un salón o a través de estos medios. Entonces, ahí es donde ya empezamos a hablar del Blended Learning, del B-Learning, y hoy en día le llaman aprendizaje mixto, aprendizaje combinado, aprendizaje híbrido. Entonces, cuando escuchen esos conceptos ya en el mercado, esto es un curso de aprendizaje, tenemos un modelo de aprendizaje híbrido. Estamos trabajando la combinación de los dos conceptos. Asincrónico, que ya está pregrabado, preescrito, pretrabajado, producido en una plataforma, y lo que hacemos en vivo en directo puede ser a través de estos medios o en un salón. Ya las universidades, muchas universidades están, yo les decía en una charla anterior, que viendo un congreso anterior, la tendencia a través de todas las universidades es, por lo menos por ahora, tener un curso completamente virtual para que el estudiante, de forma obligatoria, con esas selectivas que tienen por allí, puedan hacerlo uno completamente virtual y se vayan familiarizando con este tipo de herramientas. El mobile learning, digamos que ya se acuña el concepto desde el momento en que tuvimos en la mano un dispositivo móvil con acceso a Internet, pues nos facilita navegar en las páginas, nos facilita poder acceder a una plataforma. Las plataformas cada vez son mucho más amigables, cada vez son mucho más fáciles de acceder, porque cada que nosotros desarrollamos una página, una plataforma, procuramos y pretendemos que sea fácil de cargar en un dispositivo. Es más, a nosotros Google nos parametriza la página, y si la página es una página que aún se conserva muy pesada, se demora mucho para cargar, a nosotros de cierta manera nos penaliza porque no nos va a ayudar a aparecer en los resultados de la primera página de Google. Entonces, esos son unos parámetros hoy en día importantes para el desarrollo de plataformas y de sitios web, que sea una página que cargue rápido para cualquier tipo de dispositivo, sin importar que sea de baja o alta gama. Lo importante es que cargue de forma constante, que los videos se reproduzcan de forma constante, no como nos ocurría hace 10 o 20 años, que era el video que cargaba un segundo y se demoraba 5 segundos cargando y volvía y reproducía. No, ya existen reproductores internamente dentro del servidor, como YouTube, que tiene un servidor especial, que tiene un sistema que le llama streaming, que permite que en segundo plano se esté cargando el video para que haya una reproducción constante. Entonces, por eso mismo se empezó a hablar del concepto del M-Learning o el de Mobile Learning, que se puede dar o en las dos modalidades o con alguna de las dos modalidades. Ya las plataformas que se están generando hoy en día y a través de las tendencias de educación, por ejemplo, yo que tengo esta empresa de capacitación, estoy en medio de un programa de emprendimiento donde cada vez nos retroalimentan, tenemos que evaluar tendencias, me están mirando, las condiciones del mercado cambiaron mucho pasada, digamos que la pandemia. Desde antes de la pandemia había una tendencia en la educación que generaba alguna forma de capacitación, surgió la pandemia, todos digamos que de forma brusca se trasladaron de alguna manera al Internet, no de la mejor manera, no de la manera más eficiente, no utilizando las mejores herramientas, pero digamos que nos vimos obligados a eso, abocados a eso. Muchos retornaron y están retornando a la, entre comillas, presencialidad y entre comillas la nueva normalidad, pero la tendencia en capacitación sigue surgiendo porque de alguna manera nos dimos cuenta todos que es muy fácil hoy en día capacitarse en línea, que hay muy buenos contenidos. Aquellas personas que mal valoran las cosas a veces no se dan cuenta de lo que está sucediendo en el mundo. Si una universidad de Harvard tiene programas educativos online, virtuales, como lo quieran llamar, ¿cómo vamos a evaluar lo que podemos hacer nosotros como empresa, lo que hace el SENA, lo que hace cualquier otra universidad, si ya lo hacen las grandes universidades? Entonces allí es donde a veces tenemos que reevaluar conceptos
y sentarnos en la realidad, aterrizarnos. No solamente en un principio yo les dije que tenemos que ser conscientes de que yo soy consciente de lo que sé, quizás a veces soy consciente de lo que no sé, pero es que realmente no somos conscientes de lo que realmente yo no sé que no sé, y son cosas mucho más grandes que a veces no alcanzaríamos ni a abarcar, y que tenemos que tener una mente abierta y vivir en un modo de aprendiz toda la vida para poder aceptar los cambios y gracias a eso seguir adelante y poder evolucionar en nuestro proceso, fortalecer nuestras competencias y habilidades. Y adicional a eso, hay un concepto que se llama el microlearning. No sé si lo han escuchado. ¿Lo han escuchado? Ahí sí me gustaría escucharlo, mirar, sí, no, miremos el chat, porque es bueno que ustedes también de pronto se vayan, digamos que relajando, perdiendo el miedo a participar. Yo aquí no les voy a evaluar y digamos que no quiere decir nada con respecto a cada uno de nosotros si no sabemos, y si sabemos, pues bueno, porque de alguna manera reforzamos competencias o reforzamos conocimientos. ¿Han escuchado ese concepto del microlearning? Estoy viendo el chat, tampoco me han participado el chat. Bueno, el microlearning básicamente obedece a una tendencia que no es nueva, que no es porque esté de moda, ya existe. Yo sé que muchos de ustedes lo han visto, quizás lo ven a diario, pero no son conscientes de ello. El microlearning obedece a una tendencia de crear pequeñas herramientas, pequeños productos, videos, llámese otras modalidades, otros formatos como infografía, textos, audios como el podcast, videos pequeños de 5 minutos que nos dejan específicamente un microaprendizaje. Básicamente, cuando usted llega al internet y dice, yo quiero saber cómo se hace, no sé, hablemos de Excel, una tabla dinámica, y usted encuentra un video en YouTube que específicamente en 3 minutos, 5 minutos le explica cómo poder hacer una tabla dinámica sencilla, específicamente está cumpliendo con un pequeño objetivo de aprendizaje y es dejarle ese pequeño aprendizaje. Entonces, muchos programas educativos hoy en día se están trabajando bajo ese concepto del microlearning. Yo estoy desarrollando un MBA, que es una maestría en administración de negocios, con una empresa española. Cuando yo quería hacer un MBA, pues recurría digamos que a lo más famoso que uno puede encontrar en internet, entonces son, decir que Harvard era, así lo hiciera en línea, eran $100,000. Otra universidad por allí valía $60,000. Luego encontré una empresa de un mexicano experto que asesoraba cualquier cantidad de empresas y lo bajó a $10,000. Cuando en cualquier momento en el mercado, hace alrededor de 3 años, va a ser más o menos, encontré una empresa española que me ofrecía un MBA realmente especializado en negocios en internet, que pues, realmente se enfocaba a lo que yo ya necesitaba y estaba realmente en contacto, ofreciéndole en 1.000 euros y con la facilidad de pagarlo. Y dije, wow, y fuera eso en este formato. ¿Qué quiere decir eso? Que desglosa todas unas unidades que se vuelven tesas, ladrilludas, en pequeños formatos, digamos que miles de microunidades, con unos videos muy puntuales y específicos donde me dejaba específicamente un tema sobre los que yo quería revisar. Obvio, tiene documentos, tiene otros documentos de consulta, foro de apoyo, donde yo puedo sentarme a escribir y preguntar, pero específicamente la forma como se desarrolla es coger toda una unidad y subdividirla en pequeños videos, en pequeñas secciones que le dan un aprendizaje adicional a eso, que permite que a través del internet, por ejemplo, estos tipos de programas van directamente, obviamente, tienen un docente capacitado con todo el conocimiento académico, pero a la vez se refuerzan yendo a la persona que tiene la experiencia en el campo específico, haciéndole una pequeña entrevista y compartiendo ese conocimiento frente a la experiencia que ha tenido en el desarrollo de negocios, y de esa manera se viene desarrollando en muchas áreas del conocimiento. Entonces se llama microlearning, puede ser de forma de las dos modalidades, asincrónicas y sincrónicas, como de pronto de forma independiente de cada una, pero se ve. Muchos videos tutoriales que encontramos en YouTube están de alguna manera pensados en ese formato de microlearning. Y es
una de las cosas que más le interesa hoy en día también a YouTube. Cualquiera de nosotros hoy en día puede ser un youtuber. Youtuber no solamente es aquel chistoso y gracioso que se dedica a entretener. Dentro de las líneas de negocio que hay en el Internet, pues son las líneas de negocio, los renglones productivos, como digamos que podemos tener de forma normal y física. Pero digamos que uno de los renglones que más genera dinero es el entretenimiento, y dentro del entretenimiento hay una, digamos que una diversa variedad de gama de formas de hacer entretenimiento. Dentro de eso, lo que comúnmente estamos conociendo como youtuber y creemos que es los únicos. No, existe hace más de 10 años un canal de, creo que se llama el profesor Julián. Es más, el profesor Julián, en el año 2020, en medio de la pandemia, que nos la pasamos viendo en televisión, vimos los premios Indias Catalina, y entre los premios India Catalina generaron una nueva categoría que son los creadores de contenidos audiovisuales para Internet, y nominaron a ese docente porque ya lleva más de 10 años siendo un youtuber generando contenido de aprendizaje. Creo que ya muchos nos hemos familiarizado y lo hemos escuchado por allí, y de allá en adelante existen cantidad de canales. De que recuerde yo, no aquí, yo me acuerdo que hay uno que se llama Academic Khan, que creo que es un señor que es hindú y empezó a crear también videos tutoriales sobre matemáticas y todo ese cuento, y ya es súper famoso. Y de ahí en adelante cualquier cosa. Entonces ya hay universidades que tienen sus canales y manejan este tipo de formato, por decirlo de alguna manera. Dudas, inquietudes frente a estas modalidades, no sé si las han escuchado, les dejo un poquito más claro el concepto. No, señor, claro todo. Muchas gracias, Pedro. Importante tener en cuenta entonces estas modalidades, porque vamos a empezar ya a definir un poco más qué son los ambientes virtuales de aprendizaje. Hay un concepto muy general que empezar a hablar de ambiente virtual de aprendizaje, o el Virtual Learning Environment. Es un conjunto de entornos de interacción sincrónica y asincrónica, donde con base en un programa curricular se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto pues ya viene conceptualizado. Mire que vienen hablando lo que es López, Rayón, Escalera, Ledesma en el 2002 y Chan por allá en el 2004, que empezó a definirlo. Pero pues eso realmente no ha cambiado. Simplemente poco a poco se va enriqueciendo mucho. En otras palabras, consiste en un conjunto de distintas funcionalidades asociadas a la actividad formativa, diseñados para el desarrollo de habilidades y saberes mediante el uso de herramientas tecnológicas. El ambiente virtual de aprendizaje permite la creación, mantenimiento de comunidades virtuales, proporcionando los servicios que cada comunidad se identifica. Es decir, no solamente es educativa, también se genera para intercambio cultural, para intercambio de tradiciones, para, no sé, para así sea solo comunicarse. Entonces se generan, digamos que esas otras posibilidades. Estos ambientes se basan en el principio de aprendizaje colaborativo. Recuerde que desde que empezamos a hablar de tecnologías para la docencia o para la educación, pues venimos hablando de un concepto general, todo se vuelve colaborativo, cooperativo. Entonces genera mucha interacción para poder construir conocimiento. Características de los ambientes virtuales, pues es un ambiente electrónico, no es material en sentido físico, no lo tocamos, no lo palpamos, que ha sido lo difícil para muchas personas. No, es que es mejor la educación presencial. Yo le rebato, esto es presencial. No, es que ahí había uno más atento. Yo, no, porque de igual manera yo pudiera tener un grupo considerable acá y siempre van a estar más o menos las mismas personas que participan, como hay otras que están allá chateando, viendo televisión, como sucede en un salón, en un auditorio, que los que están atrás están en otro cuento con su teléfono. Entonces, pues digamos que no, que es que permite participar, pues de igual manera que tienen la posibilidad de interactuar o participar. Entonces, pues es una tendencia. En la medida en que surgen las tecnologías van a surgir nuevos métodos, nuevas metodologías, vamos a tener al alcance muchas más cosas. Entonces, los que tenemos ya una mente un poco más abierta, y que el gran objetivo mío es que con estas charlas, más que una clase magistral, es una charla donde yo les comparto mi conocimiento con lo que yo he desarrollado, con lo que he aprendido, de qué manera profesionalmente me ha ayudado a expandirme en muchos horizontes. Es que cuando teníamos la visión así tan cerrada, es que esto, entonces nos limitamos como visión, pero cuando vemos que poco a poco, en 30 años, la tecnología se ha hecho tan fácil de asumirla, tenemos un panorama mucho más amplio.
porque no nos podemos limitar, no nos podemos limitar. Básicamente nuestro límite es mental, ya no es físico, ya no es geográfico, ya no es de tiempo, porque tenemos al alcance un dispositivo móvil. Creo que aquí hay varias personas ya desde el dispositivo móvil capacitándose, entonces no tenemos límite frente a lo que tengamos como una, por lo menos una mediana conexión a internet, tenemos la posibilidad de mejorar nuestras habilidades. ¿De quién depende realmente? De cada uno de nosotros. Está hospedado en la red, se puede tener acceso remoto, es decir, lo tenemos en la nube para que comúnmente lo distingamos. Sí, pues tenemos todo el servicio en la nube, es decir, está en un servidor remoto al cual tenemos acceso desde cualquier dispositivo. Aquí no hay excusa, es que tengo un computador malo, es que tengo un teléfono malo, es que mi teléfono es de baja gama. No, mire, el trabajo que tenemos todos los desarrolladores en Internet es que esa tecnología sea fácil de acceder a cualquier persona. Es más, este tipo de aplicaciones como Zoom permite de alguna manera que los que tengamos una muy buena conexión, pues que veamos el video en muy buena resolución, y que los que no, regularmente él compite entre calidad y estabilidad, pero así no sea, digamos que en un teléfono no alcanza a ver uno la super calidad, pero él trata de estabilizar para que tengamos, digamos, que esa conexión muy confiable, que yo pueda ver una buena imagen, pero tenga un muy buen retorno de sonido, entonces yo pueda estar en constantemente. Estas empresas viven constantemente trabajando día a día, retroalimentándose. En este momento esta aplicación está enviándole informaciones internamente a Zoom para decirle cómo se está comportando. Es más, yo cada que abro el Zoom, cada 8 días, 2 veces a la semana, yo voy al Zoom y miro que haya una nueva actualización y actualizo, porque cada que el sistema se actualiza, cada que en su teléfono una aplicación se actualiza, es porque detectó un problema de seguridad, de inestabilidad, de problema de la aplicación. Y entonces ellos día a día procuran estar en ese sentido de mejora continua. Y así como nosotros como profesionales deberíamos estar siempre en ese proceso de mejora continua. Tenemos que mejorar. Ya no hay límites de nada, ni de edad. Aquí no puede ser que porque yo tengo 50, 60 años, eso ya no puede ser excusa absolutamente para nadie. Nos dimos cuenta en pandemia, muchos abuelitos de 70 y 80 años aprendieron a manejar el WhatsApp y hacer una videollamada para poder conectarse con sus hijos, con sus nietos. Entonces no hay excusas para que nosotros como profesionales podamos salir adelante en nuestros procesos. Las aplicaciones o programas informáticos que lo conforman sirven de soporte para las actividades formativas y de docentes y alumnos. Permite el desarrollo de acciones educativas sin necesidad de docentes y alumnos, sin necesidad de que coincidamos en el tiempo y en el espacio, porque tenemos la posibilidad de estar de forma asincrónica con todo ya lo preestablecido, pregrabado, predesarrollado, todos los contenidos en la plataforma, o de forma sincrónica como estamos aquí en vivo y en directo. Y de forma sincrónica podemos utilizar cualquier herramienta. ¿Cuál es la mejor? Todas son buenas, todas son mejores. Lo que pasa es que, no sé, por comodidad, para no salirnos del estado de confort, a veces decimos, es que solo es mejor, a mí me parece buena esta, porque quizás fue la única herramienta que pudimos o aprendimos a manejar. Yo he manejado Teams, Google Meet, Zoom, al final voy a mostrar unas marcas que tengo por ahí, que utilizo otras 2 o 3 marcas americanas interesantes y buenas. ¿Cuál es la mejor? Depende mucho de lo que yo necesite, y de pronto al final les voy a explicar cuál puede haber la diferencia que se puede hacer y que se hace hoy en día a través de otras formas de capacitación. Preguntas, comentarios hasta el momento, ¿algún aporte? Profe. Dime. Bueno, lo estoy escuchando acuciosamente y tiene toda la razón. En un sentido, primero el tema de la educación. Yo creo que ya son tendencias culturales, pero la educación inclusive se encuentra hasta gratuita. Nosotros vemos toda esa cantidad de cursos o de fomento de educación que se ve, pero que no son bien aprovechados. Ahora, mire, por ejemplo, hagamos un consenso, sin desmeritar a nadie. Bien, su curso me parece que es muy interesante, bien, pero el promedio de personas que están aquí somos mayores.
porque los jóvenes empezaron a interesarse por otras tendencias culturales. Y ahí hay una falla de la educación, creo yo, me hago responsable y también asumo, porque nosotros en algún momento con la educación que hemos conllevado con estas personas, pues lo que generamos es el aburrimiento, lo que su merced decía. Hay unos que se la pasan allá atrás, hay otros que mirando el celular, porque no entramos en una dinámica colectiva en el que ellos estén realmente como puestos a prestar atención. En cuanto a las herramientas, estoy totalmente de acuerdo. La presencialidad lo que hace generar es un tema de convivencia social, digámoslo así. Sí. Es un sofisma distractor porque la convivencia la vimos en la pandemia, que la hicimos por estos medios, por esta metodología. Entonces es un concepto muy errado que se tenemos. Yo creo que la base fundamental de esto es la forma, y me parece genial porque creo que articulamos muy bien y no soy lagarto, olvídese de eso, pero creo que me gusta mucho la forma en que su merced imparte la dinámica porque es lo que yo hago. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro criterio, en nuestra educación, que nosotros fuimos educados por personas que eran demasiado rígidas, totalmente no le hallaban sentido y era la ordenanza. Yo Sí. ahora hablo en la universidad con los chinos o donde dicto clases, yo hablo con él, a mí no me dicen ni siquiera profe ya, porque esa es la primera orden que yo doy. Primero, yo no nací con un título, yo soy una persona común y corriente. Y si yo empiezo a generarles esa confianza desde el principio, entonces voy a encontrar unos resultados. Entonces los chicos ya andan bien conmigo, ya me invitan hasta a desayunar. Venga, es que el hecho de que yo les esté dando una información, como bien lo menciona su merced, de lo que he aprendido en la vida, no me quiere decir que estoy por debajo o por encima de un nivel. Somos pares y estamos aprendiendo porque muchas veces uno aprende más de los propios alumnos. Toca saber explorar todos esos sentidos. Ahí le dejé descansar un poquito la voz, profe. Gracias por el aporte válido. Y es verdad, los pelados a veces le preguntan a uno, ¿y usted ha manejado esta herramienta? No, ¿cómo es? No, ¿cómo le parece que con esto se puede hacer esto, aquello? Che, interesante. Sí, es que ahí es donde tenemos que ser conscientes de que realmente hay muchas cosas que desconocemos. Cuénteme, don Robinson, ¿cómo me le ha ido? Buenas noches. Bien, gracias a mi profe. Buenas noches. Está muy buena la clase y sobre todo la charla. Pues quería aportarle algo al compañero. Pues en ese orden de idea también miro que también depende cómo se entera el mensaje ya, sobre la enseñanza que el maestro le dé a los alumnos, sucesivamente sobre el aprendizaje. Es decir, que como estos tiempos, usted sabe cómo están los tiempos, y eso también es de ganas, ponerle ganas que uno quiera aprender, ya. Pero más que todo es subjetivo, en el sentido, la enseñanza, y me parece muy buena la apreciación que hizo el compañero sobre lo que dijo de los chicos en la universidad. Sí, ¿verdad? Que hay clases que en verdad agradan. Ya, ese mensaje que yo quiero como aportarle a mis alumnos, que la clase no se haga aburrida, que se haga una clase interactiva, una clase bien efectiva. Esa parte quería agregar a la profe. Muchas gracias. Gracias, Robinson. Valioso también su aporte. Sí, entonces de allí depende, claro, yo también, pues, yo por eso cuando hablábamos de la evolución de las TIC, por ahí que mencionamos el concepto de esa versión que teníamos frente a la tecnología, pues es que los que estamos por encima de 30 años en algún momento sentimos y hemos sentido algún tipo de aversión hacia la tecnología. Yo porque gracias digamos que la curiosidad que me despertó en algún momento en la universidad cuando tuvimos acceso a la PC, pues me dediqué un poquito, me pareció muy interesante y fue uno de mis hobbies de tratar de entender cómo se maneja un computador, tanto que alguna vez en el cine también hice un curso de mantenimiento y reparación de computadores. Entonces, para mí fue un hobby, pero para algunas personas sigue siendo una fobia. Y pues lo que más pretendo yo a través de estas charlas es mostrarle, digamos, y ampliar ese panorama para que veamos de que de alguna manera la tecnología cada vez es mucho más, trata y procura día a día de ser mucho más fácil para acceder a nosotros. Entonces el proceso, viendo las mismas características, pues el proceso de aprendizaje genera la interacción personal entre
profesor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante material educativo. Por ejemplo, esta plataforma permite que ya dentro de las, digamos que actividades que desarrollamos con el docente, permite que si tenemos un grupo acá, yo lo subdivida en pequeñas subsalas. Ya yo como coordinador o monitor aquí, yo puedo a través de la herramienta subdividirlos, por decir algo, vamos a hacer una actividad, entonces yo puedo armar grupos de 2, de 3, no sé, dependiendo del número de personas, pues subdividirlo en 2, 3, 4 grupos, programar un tiempo de trabajo y permitir que cada uno ingrese como una subsala y pues de cierta forma entre ustedes interactúen y trabajen como se puede trabajar en un grupo de trabajo en un salón normal. Entonces, esa es la gran facilidad que tiene este tipo de herramientas. Pero hay algunas herramientas que sirven para transmitir, pero no nos presta, digamos que otras adiciones al respecto con esto. Esa es la maravillosa, por ejemplo, Zoom. Gracias a la pandemia, digamos que se disparó el uso y ellos gracias a eso vieron la necesidad de ir mejorando día a día dentro de la misma aplicación, que ya es tanta la mejora que son herramientas que en algún momento era para hacer videoconferencias y transmisiones, pues ya se volvió un poco más de herramienta productiva y de herramienta educativa, que ya le anexaron a este sistema la posibilidad de crear unas pizarras en línea. O sea, yo puedo abrir una pizarra y escribir sobre esta misma aplicación. Yo puedo, antes de abrir la herramienta, generar una pequeña evaluación o sondeo que de forma real, instantánea, que usted me responde, automáticamente hacemos un pequeño sondeo, un pequeña no sé, encuesta allí que nos genera resultados instantáneos. La comunicación, los recursos y medios destinados para esta facilitan la comunicación sincrónica y asincrónica. Genera, digamos que la evaluación del aprendizaje fundamenta nuevas técnicas de evaluación y coevaluación. Pues podemos generar, digamos que a través de la misma herramienta, otras actividades para evaluarnos o coevaluarnos. Como les decía yo, dentro de la misma actividad que colocamos a veces con los docentes, se colocan algunos temas para trabajar, luego de que uno programa las subsalas o las pequeñas salas, a cierto tiempo llega, terminado el tiempo, automáticamente nos regresa a una sala principal y pues empezamos a sociabilizar, y de esa manera también hacer una coevaluación frente al proceso de la asesoría pedagógica o tutoría, que hoy en día ya la llamamos más tutorías, como espacio para la reflexión en la práctica educativa, en la interacción del docente, los estudiantes, las comunidades virtuales del aprendizaje y los contenidos. Hay unos tipos de ambientes virtuales de aprendizaje, porque cuando hablamos de ambiente hablamos de un panorama mucho más amplio. Entonces a veces, y lo vamos a ver ahorita en el concepto de entorno, pues el ambiente, digamos que es como más la visión general que unifica a veces muchas herramientas, como a veces pueden ser unas cuantas herramientas, pero lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, existen algunos tipos, como son las plataformas de e-learning o las plataformas virtuales. Un blog, de alguna manera, puede servir para desarrollar, digamos, que algún tipo de ambiente virtual, porque allí vamos a desarrollar unos temas. Una wikis, los wikis se conocen de forma estratégica a ese tipo de aplicación, herramienta, como la que comúnmente se conoce como la Wikipedia, pero no existe solo la Wikipedia. Existen gran cantidad de wikis. Wikis, digamos que es una pequeña aplicación que permite organizar la información de cierta manera, como decimos que el blog es otra aplicación que permite organizar la información de una manera. Redes sociales, de alguna manera las redes sociales poco a poco se han integrado mucho a todos nuestros entornos. Entonces, dentro de las redes sociales usted puede conformar un grupo específicamente para hablar de temas específicos. Por ejemplo, nosotros que nos hemos adentrado mucho en el concepto del marketing, uno encuentra muchos programas de capacitación que además ofrecen, aparte del programa de capacitación, grupos de apoyo, y a través de esos grupos cerrados, puede ser de Facebook, pues participamos, se comparte contenido, se comparte conocimiento, se comparte experiencia. Entonces se convierte en un ambiente virtual del aprendizaje. Y pues digamos que de la forma de la plataforma e-learning hay aquí algunas marcas. A Blackboard, pues, que comúnmente ya muchos sabemos que es la que siempre ha manejado el SENA, y el Canvas es un nombre muy parecido a esa herramienta donde se desarrollan imágenes, pues es una plataforma también de capacitación. El Moodle, no sé, muchos ya hemos escuchado que el Moodle es una aplicación
desarrollada que se llama de código abierto. Es un código que está a disposición de todo el mundo, porque gracias al movimiento y el desarrollo de código abierto existen muchos programas generales que permiten ser utilizados de forma gratuita, sin costo alguno. No necesariamente porque es gratis, es porque está el código abierto y que algunos desarrolladores, gracias a esa tendencia que hay a nivel mundial de tener aplicaciones de código abierto, pues se crea una comunidad alrededor de ella que ayudan de alguna manera a solucionar problemas y a mejorar la aplicación de alguna manera para que evolucione. Sin embargo, también dado digamos que esa facilidad que tienen muchos desarrolladores, a través de ellos se desarrollan algunos tipos de modelos. Entonces descubren, por decir algo, que para tener un mule que no sea tan igualito como lo tienen muchas situaciones, se puede personalizar de alguna manera, pero pues hacer esa personalización de ciertas funciones ya requiere de un profesional dedicado a eso y que tiene una curva de aprendizaje mucho más desarrollada, entonces que puede personalizar y generar a través de eso otras aplicaciones adicionales que permiten realizar esas mejoras. Entonces surgen, por ejemplo, el WordPress es una aplicación que hace muchos años se convirtió en la opción al blog, porque el blog es una herramienta específicamente de Google, pero surgió el WordPress porque el blog fue una herramienta que nos facilitó Google, pero de alguna manera no evolucionó mucho en el desarrollo interno del código. Entonces surgen por ahí otro movimiento donde dicen, no, pero nosotros queremos tener unas páginas más lindas, más limpias, no sé, más livianas. Entonces surge un movimiento que se llamó WordPress, que hoy en día es una aplicación web donde, según las estadísticas, están desarrolladas casi el 30% de los sitios web del mundo están desarrollados en WordPress. Entonces, alrededor de WordPress se generó una comunidad de desarrolladores que han permitido que esa plataforma evolucione. Y pues obviamente también alrededor de esa comunidad se generan nuevas formas de negocio para diseñadores gráficos, desarrolladores, empresas que permiten integrar pasarelas de pago, en fin, hacer muchas personalizaciones y otras marcas allí. Entonces uno encuentra cosas entre comillas gratuitas, de fácil acceso, de libre acceso, de código abierto, como existen ya plataformas cerradas con mucho desarrollo, con mucho más robustas que permiten acceder, pero con una forma de pago, y que a pesar de que es una forma de pago, a ver, relativamente, digamos que es hoy en día poco a poco mucho más asequible a lo que era anteriormente. Entonces, cada una se distingue por la misma dimensión que permite desarrollar. Entonces, ¿cuál es mejor? Yo no me atrevo a decir cuál es mejor. Todo depende de lo que venimos hablando desde las tecnologías para la docencia, es cómo se adapta a lo que yo necesito. ¿Cuál es mi criterio que yo necesito? Yo necesito en este momento una aplicación como Blackboard. Blackboard es súper robusta, es súper grande. Hoy en día permite, a pesar de tener la plataforma e-learning o de tener clases asincrónicas, yo tener contenidos sincrónicos e integrarlos de igual manera. Es súper robusta, pero pues tiene un costo anual sobre un cierto número de usuarios que pues a veces digo yo, mi institución no da, o yo con una empresa de capacitación no hay en este momento para adquirir ese tipo de herramientas. Entonces hay otras alternativas. Entonces depende mucho, digamos, que esa dimensión y de los objetivos que nosotros tengamos para desarrollarnos. Entonces, los conceptos relacionados serían así. El ambiente virtual es como el grupo general, lo más grande, donde existe un entorno virtual, a la vez se compone con un objeto virtual y algunas plataformas educativas. Ahora, hablar de un entorno de cierta manera es hablar también de un conjunto de herramientas que nos sirven para desarrollar un currículum educativo, perdón. Sucede que tendemos mucho a generalizar y de cierta manera utilizar las dos palabras como sinónimo, ambiente virtual del aprendizaje con un entorno virtual del aprendizaje. Muchos para nosotros, eso es lo que digo, para mí es igual, pero algunos que se vuelven, digamos, que muy legalistas, muy rígidos, que porque hay una pequeña línea que lo define, y pues frente a eso están muchos autores que quieren distinguirlo, pues lo distinguen. Pero entonces, realmente, ¿qué son el ambiente y el entorno? Un conjunto de herramientas, un conjunto de tecnologías que nos permiten llevar a cabo un currículum o desarrollar un programa educativo para cumplir nuestras metas y objetivos.
Así de sencillo. Entonces, de forma general, siempre se ha manejado como un sinónimo, pero pues llegan, digamos que los estudiosos que empiezan a definir que el entorno forma parte del ambiente. Es decir, que el entorno es una de las partes del ambiente, porque el entorno podría ser, yo no estoy desarrollando sino el diplomado y lo voy a desarrollar a través de forma presencial por Zoom, no más. No les voy a tener repositorio, entonces ese sería mi entorno virtual. Vamos a hacer clases presenciales, vamos a hacer esas pequeñas charlas, a veces se arman seminarios de una mañana, de una tarde, 2, 4 horas y se desarrolla la charla, la conferencia y chao, ese es un entorno virtual. Pero a la vez yo quisiera combinar de que pues quiero dejar el repositorio de las clases, voy a compartir los documentos, voy a armar entonces una plataforma y ahí se combina, digamos que diferentes tecnologías. Tenemos la transmisión a través de Zoom, tenemos una tecnología donde estamos grabando, yo hago una edición del video que lo pongo en otra plataforma, utilizo una plataforma donde desarrollo una página y los contenidos, allí inserto el video, subo los documentos y se crea una plataforma virtual para compartir. Entonces, ese es todo un entorno o puede ser todo un ambiente a la vez. Yo ya lo definí, ese va a ser el ambiente virtual de aprendizaje. Entonces, yo lo asumo de forma global porque yo en cualquier momento quiero enriquecer el proceso y digo, bueno, yo de alguna manera pues voy a agregar más adelante alguna herramienta que viendo la necesidad a veces de los mismos usuarios me dice, pudiésemos agregarla, no somos tan rígidos en el proceso, pero ya tenemos claras establecidas. Entonces dice que el ambiente se constituye por el conjunto de entornos, varios entornos, es decir, como pudiese ser solamente un entorno, tener una plataforma a través de la cual están las grabaciones, hay unas grabaciones preestablecidas con unos contenidos para descargar, ese es un entorno donde hay gente que me dice, mire, yo no tengo tiempo de estar 2 veces a la semana conectado, pero yo necesito hacerlo, ¿de qué forma usted me evalúa? Entonces encontramos un proceso, cómo evaluarlo con el docente que va a ver todos los contenidos y al final pues vamos a evaluarlo porque ese proceso hay que evaluarlo para darle peso y de alguna manera se busca certificar. Ese sería otro entorno. Por decirlo de alguna manera, sería una capacitación de autogestión. Usted lo autogestiona, pero lo vamos a evaluar. Están los mismos contenidos, pero si usted quiere a la vez participar, pues tiene la opción. Entonces, ese conjunto de entornos me ayuda a crear mi ambiente virtual de aprendizaje. ¿En qué tipo de entornos operan los ambientes virtuales? Pues digamos que en el desarrollo del conocimiento, como lo estamos desarrollando aquí, pues creamos algún tipo de contenido que de alguna manera es actividades que se vuelven creativas, atractivas y colaborativas. En los campos de colaboración, Zoom permite tener, digamos que de alguna manera, algún tipo de actividad colaborativa, porque pues, nos podemos reunir no solamente para capacitarnos, podemos tener un grupo de proyecto de desarrollo, un proyecto y vamos a reunirnos tal día y definimos unas tareas, entonces nos vamos a subdividir en grupos. Grupo 1 va a trabajar sobre esto, grupo 1 va a trabajar sobre aquello. Al final de tiempo nos reunimos, sociabilizamos, tomamos una conclusión frente al proyecto y avanzamos. Y además de eso, existen otras herramientas colaborativas, pues, que podemos decir, los documentos que tenemos a través de la plataforma de Outlook, ahí está el Word, el Excel, el PowerPoint, y en la misma versión parecida está en Google, están los documentos, las tablas de cálculo, las presentaciones. Yo les voy a mostrar luego una herramienta, otra plataforma de correo que me da unas herramientas colaborativas y otras más porque esa plataforma me permite crear unas herramientas colaborativas para empresas. Entonces, pues en esos campos se puede desarrollar. Para asesoría, hace mucho tiempo muchos profesionales vienen prestando asesoría directamente a través de Skype, quizás a través de WhatsApp, quizás a través de Facebook, que permite abrir salas hasta de 50 personas y cualquier cantidad de herramientas que existen allá. De experimentación, pues hay laboratorios virtuales, simuladores, autoevaluadores. Entonces, son ambientes o entornos que sirven para desarrollar actividades. De gestión, generar la gestión administrativa, existen muchas herramientas también. De alguna manera, por decir algo, el Zoom era una de las herramientas que servía simplemente. En un inicio se utilizaba mucho a nivel empresarial, porque a nivel empresarial, pues las grandes empresas necesitan estar en contacto con, digamos que con sus filiales en otras ciudades y hacer reuniones reuniones ejecutivas. Entonces, es muy utilizada. Es más, uno de los servicios que tiene Zoom en los grandes países
brindar ese tipo de salas de reuniones para empresas, entonces tiene otros servicios. Ellos no solamente lo brindan para la parte de educación. Ahora, Zoom se puede integrar divinamente con cualquier plataforma hoy en día, con cualquier plataforma de capacitación se puede integrar. Yo estoy logrando, yo creo que para el año tanto hacer una pequeña integración porque dejo establecida una plataforma con unos contenidos asincrónicos, pero quiero que hayan unas reuniones sincrónicas. Entonces ya internamente de la plataforma puedo programar y conectarme al servidor de Zoom y dejar programada la reunión y ya mis estudiantes se van a poder entrar a mi plataforma y sin necesidad de estar allá directamente en Zoom, sino pues reunirse a través de eso. Pero pues hoy en día la tecnología permite poco a poco hacer todo ese tipo de integraciones. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Señor, ahí vamos. No, profe, todo claro hasta el momento. Muchas gracias. Entonces, ¿qué tipo de entornos online de aprendizaje encontramos? Estructurados, como los que tienen todas las instituciones de hoy en día ya, tienen cada uno su plataforma sin importar la marca que existen. Existen muchas marcas buenas, interesantes, poderosas. Pues cada institución define cuál le puede servir dependiendo de sus objetivos, dependiendo de, no sé, todo lo que en algún momento en su Plat Pack definieron. Entonces definen cuál va a ser su entorno, cuál va a ser sus herramientas. Entonces, porque cumple con ellos todos sus objetivos de aprendizaje. Sociocomunicativos, herramientas de teleconferencias como la que estamos hoy en día, redes sociales profesionales. Ustedes saben que existen redes sociales profesionales. No sé si conocen el LinkedIn. El LinkedIn es una red social de profesionales, de todas las áreas, pero es de profesionales, porque permite usted entre, cree su perfil y entre su perfil ponga todos, defina todos sus parámetros, sus logros, suba todos sus certificados, evaluaciones, en fin, puede hacerlo. Y adicionalmente permite que otros usuarios que son conocidos, colegas, validen que, así señor, efectivamente él es profesional. Entonces, esa validación va generando mucho más reconocimiento de eso. Entonces, es una red profesional que fue hecha como red profesional para que todos tuviéramos nuestro currículum vitae muy bien organizado y que algunas empresas que tienen esos hunter o esos cazadores de talento busquen a través de esas redes profesionales dependiendo de ciertos perfiles. Entonces ayuda a que muchas empresas perfilen y encuentren profesionales para ofrecerles algún tipo de puesto o algo. Entonces es interesante. Es más, también permite que algunas grandes empresas publiquen vacantes de trabajo, donde a veces dije, voy a seguir, yo estoy capacitado en esto, en aquello, voy a seguir esta empresa a ver en cualquier momento abre una vacante y yo pueda calificar allí. Entonces surge. Pero adicional a eso, en la medida que ha ido evolucionando esa red social, ya tiene una plataforma de capacitación interna donde descubrieron que algunos profesionales poco a poco necesitamos fortalecernos en ciertas áreas. Entonces las mismas organizaciones, las mismas empresas, otros profesionales han desarrollado gracias a esa herramienta y digamos que en asocio a la herramienta, a la red social, algunos programas de capacitación, uno de libre acceso gratis, como otras de un poquito más intensivos, mucho más avanzados, que realmente el valor es muy ínfimo. Es que yo he visto ahí de $9, de $10, y pues hay cosas muy puntuales que descubren a través de la red que los profesionales deberíamos de fortalecernos y mejorar ciertas habilidades. Entonces, ahí donde dice redes sociales profesionales, a través de los webinars, recuerden que hoy en día está de moda generar cualquier webinar frente a cualquier tema de actualización. Los MOOC, que es una nueva, digamos, no, tampoco es tan nueva, ya existe hace yo creo que alrededor de unos 10 años, una nueva aplicación que como se desarrolla es como un nuevo formato que tenemos los desarrolladores de página, que es una herramienta que permite instalar una página para desarrollar una página, pero específicamente para tener cursos gratuitos abiertos al público. Entonces conocemos muchos ya famosos, porque regularmente esos MOOCs se pusieron de moda gracias a esos programas de responsabilidad que tienen grandes empresas. Entonces, por ejemplo, yo conocí una que hace días no exploro, pero que hace más de 10 años en algún momento vi cursos muy interesantes, y ahí hay cursos para docentes y
en TICS y en ciertas áreas de la docencia. Esa es una página española que se desarrolló gracias al impulso de Telefónica y se fueron vinculando muy buenas universidades, al punto que es un proyecto que como nació gratis, impulsado por, digamos que por unos recursos de una empresa, por responsabilidad social y todo lo que manejan ellos allá, empezaron a desarrollar eso. Se fueron vinculando muy buenas universidades hasta el punto de tal que en algún momento, digamos que son proyectos que van impulsados hasta cierto tiempo, pero que en algún tiempo tienen que buscar la forma de que sean autosostenibles y que poco a poco para monetizar y hacer sostenible ese proyecto, esa plataforma, pues vieron la necesidad que a través de las universidades fueron mejorando cursos, entonces ya nos dan la posibilidad que si yo quiero hacer un curso, puedo hacer el curso, pero si yo me quiero certificar y ese certificado viene con X universidad, pues tiene un costo que puede variar de los 10, 20 euros, no sé cuánto más puede valer, pero pues de alguna manera dice, no, pero si tengo yo un curso avalado por una universidad española y hoy en día hay muchas universidades de Latinoamérica ahí, entonces pues existe esa posibilidad. Y ni hablar de las otras grandes universidades que han desarrollado sus propios MOOC, que a través de ellas pues han permitido que en Latinoamérica, obviamente, pues algunos vamos a encontrar cursos muy interesantes en inglés, tenemos que manejar el inglés, pero te permite hacerlo. Las blogs, las Wikipedia, los foros son otros tipos de entornos sociocomunicativos, colaborativos, entornos de aprendizaje informal, pues sitios web donde encontramos información y definimos que pues, me gustaría entender o capacitarme a través de sus redes sociales, por lo que les decía, hay grupos específicos donde se comparten ciertos tipos de contenidos, ciertas áreas del conocimiento, medios de comunicación online. Muchos hoy en día a través de los mismos medios nos imparten algún tipo de conocimiento, buscadores temáticos, y existen buscadores temáticos para cosas muy puntuales, luego veremos por allí algunos interesantes y demás. Y el que definimos cada quien de forma personal, que es nuestro propio entorno de aprendizaje personal, autoconstruido por cada sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo con mi correo Gmail un Drive, si yo tengo con mi correo Hotmail, con Like MSN en un Drive, y yo puedo ir almacenando ahí algún tipo de información, para mí se puede convertir en un entorno de aprendizaje. Yo tengo, no sé, cualquier cantidad de videos, documentos que puedo tener al alcance, documentos colaborativos, y para mí se convierte en un entorno de aprendizaje personal. Yo tengo Drive que a veces me han compartido y ahí tengo cursos específicos en temas muy puntuales que yo necesito, en marketing digital, en el desarrollo de ciertas cosas, en el desarrollo de mis habilidades blandas. Digamos que todos los que hemos sido en algún momento independientes y emprendedores tenemos que desarrollar muchas habilidades blandas para poder aprender digamos que a solventar, a surgir, a sobresalir frente a muchas veces momentos y dificultades. Entonces, para mí es importante lo que generamos mucho con esos cursos de autoayuda. Entonces, yo tengo en Drive una información, es más, en mi teléfono de forma personal alguno que tiene digamos que un buen espacio de almacenamiento, almaceno 2 o 3 cursos que en algún momento me sirven, porque si estoy viajando, pues qué jartera sentarme a ver televisión, entonces prefiero estar 1 o 2 horas escuchando algo que me está nutriendo y que me está ayudando de alguna manera. Entonces, ese es mi entorno personal de aprendizaje, ahí es donde lo definimos cada uno de nosotros. ¿Alguna duda, inquietud frente a estos entornos? Recuerde que una de las características que tienen las tecnologías de información y la comunicación es que pues, cada quien de nosotros se hace responsable de su propio proceso, entonces define uno, bueno, ¿cómo voy a hacer de en adelante? Y la responsabilidad de cada uno de nosotros es ya, digamos que de alguna manera aprender a filtrar la información, es decidir y definir yo qué quiero aprender, yo qué quiero hacer. Yo hace mucho rato no me siento a ver mucha televisión porque a veces defino mejor o sentarme a escuchar algo o a leer algo nuevo para, no sé, de alguna manera seguir fortaleciéndome en esto, porque a veces también lo cogen a uno los estudiantes, como nos decía ahorita nuestro compañero Pedro, y nos hacen por ahí hay unos lancecitos que nos hacen ver, nos evidencias algo de yo tampoco lo quiero que me cojan como tan fuera de base. Es importante, ¿no? Es importante eso. Entonces, de ahí empezamos a tocar este otro tema que es el del objeto de aprendizaje, el OA. Prácticamente el
objeto de aprendizaje es todos unos detalles ya, cada uno de esos componentes que de alguna manera nosotros desarrollamos de forma didáctica, pero de alguna manera vuelve a ser reutilizable. Es decir, todos esos documentos que ya uno va creando poco a poco, porque recuerden que gracias a las tecnologías de la información nosotros podemos tener un contenido, y el contenido puede ser como lo que yo tengo aquí, un texto que me describe algo, que es un objeto virtual del aprendizaje. Pero si yo decido que a través de ese contenido mejor también no va a ser solo texto, porque hay personas que les gusta leer, pero hay personas que son mucho más visuales y que con imágenes de pronto captan de forma mucho más rápida y hacen esas sinapsis así. Entonces hago una pequeña infografía donde le explico que es un objeto virtual de aprendizaje, pero no, mejor hago un audio donde el audio me puedo extender y hago un podcast, un pequeño podcast y hago un audio. Pero si ya a la final mejor, bueno, tengo la presentación y hago un poco de imágenes animadas, entonces ya estoy haciendo un solo contenido en 4 formatos y puede ser reutilizable, y a la vez esos 4 formatos me permite de alguna manera hacer una cobertura casi al 100% de mi auditorio, de mi audiencia, de las personas que tengo aquí. Entonces es allí donde definimos cómo los desarrollamos y podemos utilizar. Y pues, ¿qué puede ser? Un documento, una imagen, un audio, un video, un PDF, el Drive. A través de un Drive puedo darle, digamos, que mantener una información establecida que cada vez puedo ser reutilizable, que quizás hay algunos contenidos que yo solo necesite actualizar. Regularmente son contenidos que de alguna manera que se ven constantemente en la actualización, son algunos contenidos que pronto manejan normatividad, leyes y eso, pero pues hay otras cosas que en ciertos tipos de contenidos mantienen un poco más estables, entonces se pueden reutilizar y de esa manera utilizar. No sé si les quedó claro ese concepto de los objetos virtuales. Ahí me escribe Luis Eduardo, un OVA contiene un objeto, un contenido, una actividad de aprendizaje, un mecanismo de evaluación. Sí, exactamente. Uno puede desarrollar ahí cualquier tipo de cosa, pero que a veces regularmente podemos seguir utilizando y reutilizando, y que siempre va a mantenerse, digamos que vigente algunas de ellas. Entonces, ya aquí entramos entonces en el concepto de las plataformas virtuales del aprendizaje. ¿Qué es una plataforma virtual del aprendizaje? Se trata de una base que se halla en una cierta altura. Pues si lo consideramos, ¿qué es una plataforma? Pues es algo que está a una cierta altura. Entonces a veces consideramos una plataforma como cuando vemos una tarima, es una plataforma, entonces consideramos que está a una altura. Pero cuando hablamos de una plataforma virtual, pues es algo que está en una altura distinta, con acceso remoto, o como hablamos nosotros, digamos que de manera ya más general, que está en la nube. Entonces hoy en día la utilizamos más hacia ese término. Una plataforma virtual es un sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno. Pero recuerde, muchas veces están en el servidor remoto, y que ese conjunto de aplicativos, de software, ese conjunto permite desarrollar actividades, desarrollar este tipo de presentaciones y estar en contacto. Las plataformas de aprendizaje en línea son herramientas tecnológicas que actúan brindando un soporte para la enseñanza a distancia, que permite distribuir contenidos didácticos, organizar cursos virtuales, en fin, lo que definieron ahí estos estudiosos en el tema. Regularmente la encontramos en el mercado bajo una sigla en inglés, que es esta que está aquí en letras naranja, LMS, Learning Management System, un sistema administrativo del aprendizaje, o comúnmente conocido por nosotros como una plataforma virtual. Así de sencillo, es un conjunto de herramientas allí que nos permite crear contenidos, crear usuarios estudiantes, usuarios docentes, usuarios administrativos, y que pues la aplicación reúne todo ese conjunto de herramientas donde tenemos contenidos que pueden ser de texto, de audio, de video, de imágenes, tener evaluaciones. Esas evaluaciones podemos parametrizarlas y temporizarlas, que a la vez tenga su autorresolución para que cuando usted la termine, pues tenga de una vez, digamos, que el resultado, o permita avanzar en esos procesos. Básicamente es eso. ¿Cuáles? Muchísimas marcas, pero pues aquí hay un conjunto de cosas que, como vemos ese conjunto de palabras ahí, hacen parte del LMS. Entonces, básicamente es un conjunto de aplicativos que regularmente están en un servidor remoto, en la nube, y que tiene acceso desde cualquier dispositivo, hoy día, desde cualquier dispositivo, llámese
computador de mesa, computador portátil, tablet, celular, smartphone, pues tenemos acceso a esa información. Y que pues con todo ese conjunto de herramientas pues permites que son tener el curso a través de pues sistemas aplicativas, documentaciones, el tracking se refiere mucho a esa forma que tenemos nosotros de parametrizar o de medir lo que están haciendo ustedes en la plataforma. Nos damos cuenta, por ejemplo, cuando ustedes acceden al Zoom, quién accedió, qué nombre le puso, si le cambió el correo, a qué horas ingresó. Dentro del desarrollo, digamos que son 2 horas, son 120 minutos. ¿Cuántos minutos? ¿Por qué me encuentra el resultado? Resulta que Eni Pino se conectó y estuvo 60 minutos, 80 minutos. A veces me doy cuenta de gente que no llega sino 10 minutos y digo, hombre, lástima, entró, pero se le cayó la conexión y no pudo volver a ingresar. Entonces, nosotros, cada clase generamos un informe donde el informe me dice quiénes asistieron, bajo qué palabras, hasta me aparece a veces algunos que conectan con el teléfono y no le cambian el nombre, ponen al teléfono tal, se conectó con este correo, duró tantos minutos. Entonces, todo se puede parametrizar. Se genera una plataforma de e-learning o virtual, o el management, pues que permite la administración de todo este tipo de contenidos, de generar una capacitación global, de forma a veces en vivo y en directo, y genera todo este tipo, pues, ese conjunto de herramientas. Entonces el LMS tiene pues toda esta combinación de cosas porque permite integrar talentos, generar reportes y análisis, generar a veces pequeñas evaluaciones, pequeñas estadísticas de lo que quiero hacer, generar clases virtuales, hacer mentorías en vivo y en directo, generar un proceso de gamificación, porque el proceso de gamificación es una tendencia que viene muy al auge, pero el proceso de gamificación realmente obedece a un planteamiento que se desarrolla durante todo el proceso. Mal o comúnmente llamado la gamificación es creer que porque estoy en medio de una clase voy a utilizar una herramienta que pues sirve para, digamos, volver a la lógica. Entonces vamos a utilizar en este momento Kahoot y ya estoy en un proceso de gamificación. O realmente el proceso de gamificación y el gaming o el gamification, como dice aquí social y gamification, el proceso de gamificación pues se toma de un concepto general que es el game, el juego, de los juegos virtuales, de los juegos electrónicos, de los juegos digitales. Entonces, de cierta manera se toma ese concepto porque obedece cuando nosotros estamos en algún tipo de plataforma y cada vez que yo obtengo un logro me estoy ganando o un puntaje o un sticker o algo que está destacando mi proceso de aprendizaje y me motiva a poder obtener logros. Por eso se llama el proceso de gamificación. Yo creo que muchos en algún momento hemos tenido contacto con algún tipo de juego en el teléfono, cualquiera, por muy simple que sea, pero en la medida que obtenemos, digamos que más monedas, podemos pasar a otro nivel, o cuando estamos en esos de lucha, algo pasamos a otro mundo, a otro estado, pudimos recuperar, captar armas, eso. Entonces ese proceso son logros que cada vez vamos obteniendo y que la herramienta nos destaca. Entonces en el proceso de gamificación está tan bien pensado y elaborado y desarrollado porque requiere un desarrollo ya con personales, digamos que por personal muy capacitado, donde de alguna manera nos motive a través de que obtenemos logros de seguir adelante y de seguir adelante. No solamente por la nota, sino porque vamos obteniendo logros y hay cosas muy bien pensadas que nos vuelve expertos en ciertos temas según la definición del proceso. De pronto lo vamos a ver en la próxima clase de herramientas TIC el miércoles, donde hay una herramientica que uno ya solo visitándola, estamos inmersos en ese proceso de gamificación, donde me dice, ya eres experto en X cosa. Y yo, wow, porque visité cierta área del conocimiento ahí y me convierte ya en experto. Entonces, ese es un proceso de gamificación. Plataformas e-learning conocidas, pues ya las mostré un poquito, las Blackboard, Sakai, el Moodle, el MOOC, que es pues otra especie de plataforma, y algunas como las que tenemos aquí en la esquina donde está el computadorcito, que están WordPress, Joomla, Drupal, Magento, que eran herramientas, son aún herramientas con las cuales desarrollamos páginas, son herramientas o aplicativos o software de código abierto, se utilizan mucho en internet, se llaman de código abierto porque el código está abierto, no es por decir algo como
cogíamos y teníamos instalado el Windows, el Microsoft Office en nuestro computador y poder manejar ese código, pues a veces son aplicaciones que vienen encapsuladas, no son abiertas, el código no es abierto. Se puede hackear, sí, hay expertos que hacen lo que sea para hackear eso y piratearla, pero por decir algo, estos otros aplicativos uno las descarga y está el código de manera abierta, los archivos están abiertos en cierto tipo de lenguaje, regularmente en PHP, HTML, JavaScript, jQuery, entonces se pueden hacer modificaciones, por eso las comunidades alrededor de estas aplicaciones han procurado que las más comunes en este preciso momento son estas 4, pero existen cualquier cantidad de marcas, tanto así que este tipo de aplicaciones de código abierto permiten crear plataformas de educación, plataformas educativas que cumplen siempre los criterios, ciertas metas y objetivos. Por decir algo, yo no podría comparar un WordPress o una plataforma de estas con un Blackboard, porque el Blackboard es un poco más robusta, permite decir algo, para una institución educativa muy robusta como creo que la Universidad Javeriana aún la usa. El SENA, ni hablar que el SENA tiene toda la cobertura nacional, entonces pues lo necesitas ver. Pero por ejemplo, yo ¿qué necesitaría? Para unos cursos cortos de corta duración como este, pues tener unos contenidos ahí que no necesito tener tanta robustez, pues podría desarrollar en algún tipo de estas herramientas. Plataformas para transmisión online son como la que estamos utilizando, que cada vez se están enriqueciendo con más herramientas para que sirven para la educación, pero pues obviamente tiene otras líneas que obedecen al nivel empresarial que funcionan perfectamente. El Wiz IQ, yo la utilicé porque esta la conozco creo que hace como 15 años. El Wiz IQ es de una empresa hindú, muy bien desarrollada también, pero pues que a veces regionalmente se mueve más o tiene más movimiento en ciertas regiones. GoToWebinar es una excelente herramienta. Yo la utilicé también mucho tiempo, es un poco más costosa, pero tiene, digamos que unas muy buenas utilidades para uno trabajar. El Webinar Jam, otra plataforma muy conocida, pero por ejemplo estas dos permite que si yo por decir algo estoy en este preciso momento haciendo esto lo podemos llamar como un webinar, este webinar se llama Ambientes Virtuales del Aprendizaje. Yo la grabo con ustedes, hago una muy buena edición del video, la subo a una plataforma como GoToWebinar o Webinar Ya y yo puedo generar a través de esta grabación un modelo de negocio donde yo lo puedo vender y revender cuantas veces sean necesarias y se vende dentro de la plataforma como si se estuviera haciendo digamos que esta clase en vivo y en directo cada vez. Se asemeja tanto que a veces ni la gente se da cuenta que es una grabación ya hecha, porque le dice, bueno, por favor, de forma estratégica uno desarrolla unas estrategias de enganche de marketing, donde yo le digo, bueno, por favor, escríbanme a echar sus preguntas. Y como de forma general en medio, ustedes que ya han estado de pronto en medio de charlas, que de pronto están en medio del sistema de docencia, se han dado cuenta que uno puede tener 20, 30, 50 personas, pero no hay 50 o 20 preguntas, siempre hay 4 o 5 preguntas generales, lo que ya comúnmente encontramos en las plataformas y en las páginas web. Hay una sección de preguntas frecuentes, entonces hay tipo de preguntas muy frecuentes frente a los temas que yo estoy desarrollando. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, bueno, alguna pregunta sobre el ambiente, sobre el objeto virtual de aprendizaje, yo ya sé que regularmente hay unas preguntas frecuentes, entonces yo la desarrollo, por aquí me pregunta alguien, que si y empiezo a desarrollar. Entonces, la dinámica obedece de forma tal como si se estuviera desarrollando cada vez de forma en vivo y en directo. Entonces, esas son las plataformas, digamos que más grandes, más robustas, que se montan alrededor de ellas ya un proceso de negocio, porque pues, yo puedo crear una página específica. Esa página regularmente la llamamos y las encuentra ustedes en el mercado como una landing page, donde propone gran conferencia en vivo y en directo, escójala a la hora de tu preferencia y resulta que el horario es, cada hora hay una charla. Entonces yo escojo la hora, la pago. Entonces, como ya hay un producto producido que ya no me cuesta volverlo a producir, pues cada vez que me entren 1, 2, 3 o 100, pues, digamos que para uno como desarrollador de contenido se convierte ya en una gran utilidad que se va reutilizando y se va reutilizando. Creo que me rindió un poquito más la clase. Dudas, preguntas, comentarios, aportes.
Es una pregunta, este webinar, ese es con costo, ¿cierto? El GoToWebinar sí. Sí. Tiene un costo, ellos cobran una mensualidad, tiene la posibilidad. El modelo de negocio americano regularmente ellos buscan y pretenden cobrarle a uno una anualidad. Hay plataformas que no dicen si no le cobran el año, como hay unas que permiten hacer un pago mensual. Lo difícil de manejar eso es que regularmente uno ahí tiene que vincular una tarjeta de crédito. Entonces, si usted, por decir algo, la va a utilizar un mes, pero el otro mes que no, tiene que, de alguna manera, antes de que se le venza, ir y manifestar allí que no quiere renovar, porque si no, automáticamente se autorrenueva. Él puede ya cobrarle allá la tarjeta, quizás de la tarjeta no tenga, pero se le va el otro mes, entonces queda uno con una factura ahí pendiente por pagar. Y a veces se ve una diferencia alta, casi del 20 o 30% en el pago total del año al pago mes a mes. Entonces, pues ellos buscan, ¿sabe que los modelos de negocio los americanos son muy puntuales y quieren engancharlo a uno? Pero sí, es un poco costosita, pero es muy buena. Don Robinson. Pero eso sería si uno montara por lo menos un webinar a tu plataforma, o cómo sería la parte esa que explorarían. El GoToWebinar lo utilizan mucho a veces, digamos que personas o expertos muy reconocidos en ciertos temas. Esa es una plataforma que permite tener, cuando uno compra la mensualidad de, digamos que de un plan, tiene un plan mínimo de 300 asistentes en línea de forma así, constante, y no se cae. Y de ahí en adelante le dice que si usted quiere una de 500 vale más, una de 1000 vale más, una de 5000. Tiene hasta de 100,000 asistentes en línea. Entonces es una plataforma muy robusta. Entonces eso a veces lo utilizan, digamos como dicen o sea, comúnmente se conoce en el mercado, esos grandes speakers, esos grandes conferencistas a nivel mundial que desarrollan un modelo de negocio a través de eso. Entonces imagínense un personaje reconocido en ciertas áreas del conocimiento y que decide montar un GoToWebinar, una conferencia y sabe que lo puede volver a reutilizar, pues puede reunir fácilmente 1,000, 5,000 personas en todo el mundo. Es una plataforma muy utilizada a nivel anglosajón, sí, definitivamente. Y nosotros, pues digamos que a nivel latino lo hemos utilizado, pero pues a veces no lo sabemos aprovechar muy bien, pero sí, claro, todo está asequible para nosotros. Lamentablemente, hay plataformas que están desarrolladas, como están más desarrolladas hacia el mercado anglo, pues están constantemente en inglés. Y hay algunas que son muy pesadas para el tipo de conexiones que tenemos. Por ejemplo, yo con esta de webinar ya no pude en algún momento, no sé. Pensaría yo que la pandemia para acá ese sistema tuvo que haber mejorado y evolucionado, pero hasta antes de la pandemia era complejo. Obviamente hasta antes de la pandemia lo más que teníamos en el mercado eran conexiones de 10 megas. Ahora, a nosotros mal nos venden ese concepto del Internet. Hasta ahora estamos hablando de conexiones, ¿cómo les llama? Sincrónicas. Es decir, que usted tiene la misma capacidad de subida que de bajada. Entonces, a uno le vendían, por ejemplo, 10 megas de conexión a Internet y resulta que en esas 10 megas hasta hace 2 o 3 años eran 10 megas de bajada. Pero para yo poder subir un video regularmente es el 10%, entonces no tenía sino 1 mega de subida, entonces mi conexión no era muy buena para yo subir mi transmisión. Hoy en día, yo hago mucho las medidas, por ejemplo, yo tengo una conexión de 300, sí, tiene 300 para bajar, y usted pone una película y baja fácil, pero cuando voy a subir, escasamente alcanza a subir a 30 megas, entonces aún puede ser, digamos que ya esa transmisión es mucho más estable de lo que era hace 2 años. Entonces, quizás de pronto la herramienta ha evolucionado y me ha mejorado eso, pero yo no la volví a utilizar porque de igual manera es un poco más costosa frente al valor que tiene Zoom. Zoom realmente, para mí, gusto, es una excelente herramienta y al precio que se manejan, los planes que manejas, es muy, muy económico. Lo que pasa es que pues también tiene algunos límites, pero pues de forma ilimitada, o sea, yo puedo tener, ustedes tienen en este momento un acceso gratuito a Zoom, donde les permite hacer una conexión 1 a 1. Usted puede hacer una conferencia con una persona de forma ilimitada, pero si usted tiene que tener
hasta 100 invitados, le permite tener 100 invitados en línea, solo 40 minutos. Lo puede hacer y grabar esa clase. ¿Sirve? Ahora, usted quiere acceder porque quiere tener ya tiempo ilimitado, pues accede al plan siguiente pago, que realmente no es costoso para la utilidad de la herramienta. Lo que pasa es que vuelvo y les digo, depende mucho de lo que utilice. Si uno ya va a hacer una inversión es porque necesita que constantemente esté utilizando la herramienta. ¿Algún otro comentario? Compañeros, agradecerles por haber estado tan puntuales y tan constantes. No sé, faltó yo creo que el 60% del grupo me tiene eso preocupado. Pero bueno, yo trataré de irme contactando uno a uno para facilitarles también el proceso. Si no hay, hasta el momento ya no hay dudas, preguntas o aportes, pues agradecerles la asistencia. Muchísimas gracias por haber estado tan atentos. Espero que con esto les haya ampliado un poquito más el concepto sobre los ambientes virtuales del aprendizaje. Sí, señor, muchas gracias. No, Pedro, es con mucho gusto. Para todos, una feliz noche, que descansen y que Dios los bendiga. Bueno, profe, para usted también, Dios lo bendiga también. Amén. Muchas gracias.